nuestro tema, este proyecto, es sobre la cuerda vibrante forzada. Un resumen de esto es que el estudio de esta cuerda vibrante forzada, que es un modelo que simula el comportamiento de una cuerda, en longitud de L, que está sujeta a dos puntos, o sea, dos extremos, que son puntos fijos. Sobre esta cuerda se va a aplicar una fuerza externa en la naturaleza que va a hacer que cambie su comportamiento y se produzca un movimiento. Para este análisis se usó el método de separación de variables, que es un método para resolver las ecuaciones diferenciales parciales, y aparte se usó programas de graficación y de cálculo como Python o Singular para tener las conclusiones. Entonces, para hacer una introducción de lo que es el tema, pues la historia comienza más o menos a la mitad del siglo XVIII. Fue el estudio de un problema de naturaleza, de la cuerda vibrante forzada, el cual llevó a una ecuación diferencial parcial de tipo hiperbólico, tal como la que está ahí, donde C es una constante, cuya solución da una serie trigonométrica. Este problema también llevó a una interesante polémica en ese entonces sobre la naturaleza de la función. También varios que intervinieron en el trabajo de esta cuerda fueron Alembert, Euler, Bernoulli, Lagrange y Fourier. En los primeros años de este estudio, este fenómeno se buscaba encontrar un movimiento de la cuerda y su tiempo de vibración. Pero ya que en ese tiempo no se han inventado las ecuaciones diferenciales parciales, no era posible llegar a una conclusión exacta, no era posible analizar dicha ecuación. Con el tiempo ya se observó que las soluciones tenían un comportamiento oscilante, bastante complejo, el cual no era posible definir una frecuencia fija en ese entonces. Entonces, Allenberg introdujo una solución más acercada que se relacionaba al trabajo de Taylor, que es la cual se produjo mediante la segunda ley de Newton. Y así se generó una inclusión de las ecuaciones diferenciales parciales en el estudio del caso. Ahí se dieron cuenta de que estas ecuaciones diferenciales podrían ayudarnos a resolver este modelo de la cuerda. Ahora, veamos que el argumento de la cuerda vibrante, que la consideramos con una longitud L, y asumimos que está... Para el análisis del problema consideramos una cuerda vibrante forzada que se ve afectada por una fuerza externa a la naturaleza, de manera que genera una resistencia al movimiento. Planteamos la siguiente ecuación, que es la segunda derivada con respecto al tiempo, más 2 veces k de la primera derivada con respecto al tiempo, y esto es igual a c al cuadrado de la segunda derivada con respecto al tiempo. Debemos considerar que k y c son variables que pueden cambiar dependiendo de cómo planteemos el problema. Además de la ecuación 1, necesitamos condiciones de frontera y condiciones iniciales. Para las condiciones de frontera definimos que u de 0 de t es igual a 0 y u de L de t es igual a 0 para los tiempos mayores a 0. Además, consideramos una condición inicial tal es que la suma de los números de cédula de los integrantes de un número impar. Por lo tanto, tenemos que u de x de 0 es igual a x seno de x y u de t x de x0 es igual a 0 para valores de x entre 0 y pi. Para dicho análisis, utilizamos el método de separación de variables, por lo tanto, creamos derivadas tanto para t como para x. Esto lo hacemos con el fin de que con la primera ecuación antes mencionada, reemplacemos las ecuaciones y tengamos un valor de tau. Este valor de tau nos sirve para definir soluciones que no sean triviales. Tau puede tomar valores iguales a 0, mayores a 0 o menores a 0. Cuando tau toma valores iguales a 0, tenemos una ecuación del tipo lineal, lo cual nos genera que a y b sean iguales a 0, por lo tanto nos da soluciones triviales. Cuando tau es mayor a 0, nos da una ecuación con un Euler, y al ser el Euler elevado a la x y x tomando valores de 0, también nos da soluciones triviales. Cuando tau es menor a 0, nos da una ecuación del tipo cosenos y senos, que es algo muy parecido a lo que buscamos. Por lo tanto, tenemos que tau es igual a menos μ al cuadrado, lo cual podría ser una posible solución no trivial. Ahora tenemos que tau es menor a 0. Debemos considerar que la ecuación nos quedaría que x de L es igual a b seno de μ L. Por lo tanto, debemos definir que b debe tomar valores diferentes de 0. Por lo tanto, seno de μ L puede tomar valores a 0. Así que le igualamos y nos da que μ es igual a n pi L para todos los n enteros positivos. Ahora con esto resolvemos la ecuación y tenemos que t al cuadrado más 2kt más n pi c sobre L al cuadrado es igual a 0. Consideramos 3 casos para n, cuando n es mayor a KL sobre pi c, cuando es igual y cuando es menor. Cuando n es mayor a esto, utilizamos la ecuación general
para resolver los valores de R1 y 2. Y también se nos asigna un lambda que vendría a ser el segundo factor de la ecuación de R1, 2. Por lo tanto, nos quedaría que Tn de t es igual a Euler elevado a la menos Kt por el cociente 1, el C1 de Euler elevado a lambda nt, más C2 de Euler elevado a la menos lambda n de t. Ahora, nuestro propósito es buscar soluciones que tengan senos y cosenos hiperbólicos. Por lo tanto, con un cambio de variables, tenemos que Tn de t es igual a Euler menos Kt por An coseno de h lambda nt más Bn seno de h lambda nt. Con el segundo caso, cuando igualamos n es igual a KL pi c, nos da una solución que no se acerca mucho a los senos y cosenos hiperbólicos, por lo tanto se descarta. Y cuando n es menor a KL sobre pi c, tenemos la condición de que R de 1, 2 es menos K, lambda vuelve a tomar la misma condición antes mencionada, y por lo tanto Tn de t nos queda Euler elevado a la menos Kt de An coseno de n, coseno de lambda nt, más Bn seno de lambda nt. Ahora bien, tomamos la condición cuando n es mayor y cuando n es menor. Y eso lo agregamos a nuestra ecuación de Ux de t, porque esta también tiene dos restricciones. KL pi c no es un entero positivo y KL pi c es un entero positivo. Entonces, para la primera situación, cuando no es un entero positivo, utilizamos las dos ecuaciones antes mencionadas, le agregamos la sumatoria para tomar los valores que formen parte de esta solución y el término de Euler a la menos KT. Resolvemos y nos queda que U de t de x0 es igual a toda la ecuación número 19. Ahora bien, tenemos que UTX0 es igual a G de X. Y vamos a plantear cómo se vería KL pi c cuando es un entero positivo. Es la misma ecuación que utilizamos para el caso anterior, pero le agregamos el término de la ecuación 20. Al agregar el término de la ecuación 20 y resolver, tenemos que Ux de 0 es igual a f de x. Y por lo tanto es igual al seno de kx sobre c por AKL de pi c. Ahora bien, nuestro propósito siempre fue resolver la ecuación 1. Entonces, al nosotros poner la ecuación 1 más las condiciones iniciales, las condiciones de frontera, los valores de AN y BN que ya hemos calculado, tenemos que U de XT es igual a la sumatoria de N igual a 1 de 2pi. Por lo tanto, sería la ecuación número 24. Ahora les vamos a presentar una simulación con respecto a los resultados obtenidos. Bien, para la simulación lo que se hizo fue primero crear el código que nos ayudaría a obtener cada una de las gráficas. En la primera parte del código, esto de aquí simplemente es para importar las librerías que nos van a servir para el correcto funcionamiento de nuestro código. Luego lo que se hace es poner los datos iniciales, que serían el valor de K, el valor de C, el valor de L, X, y lo que está aquí sería el intervalo de tiempo que se va a utilizar en cada una de las gráficas, y el valor de N. Este valor de K de aquí va a ir cambiando entre valores positivos, enteros positivos y negativos para ver los distintos comportamientos de la gráfica. Lo que se tiene a continuación es las condiciones iniciales del problema, que sería f de x. Aquí se define f de x como x por el seno de x y g de x igual a lambda. También se define lo que sería el lambda y el n sub 0, que nos va a servir para las condiciones de cada uno de los casos. Ya, lo que se tiene a continuación es la definición de los valores de a sub n y b sub n. Y luego comenzamos con las condiciones, que sería para el caso número 1, cuando el valor de n sub 0 no es un valor entero positivo. Entonces, para eso se tendría que cumplir esto de aquí. Y si n sub 0 no es un valor entero positivo, entonces la solución sería esta que se presenta aquí a continuación, para lo cual se definieron previamente el valor de C1 y el valor de C2. Esto aquí lo que hace es poner el valor de la función, en cada intervalo. Y luego se crea esta matriz de aquí que se va llenando, es una matriz de 0 que se va llenando poco a poco, y es la matriz que se tiene aquí a continuación, en la parte derecha, y luego lo que se hace es crear este código de aquí para hacer la gráfica. Esta parte de aquí del código es para darle el formato a la gráfica, que sería los valores del eje X y Y, el título de la gráfica. Asimismo, cuando tenemos un valor de n sub 0 que es un valor entero positivo, entonces entraría en esta condición de aquí,
que sería el caso número 2, cuya solución sería esta de acá, en la cual es parecida a la del caso 1, solo que añadimos este término C3, que también se define previamente. Aquí están los tres términos que se necesitan para la solución de aquí. Y asimismo se crea una matriz para los resultados del caso número 2 y su correspondiente graficación, su correspondiente gráfica. Bueno, en la gráfica que está aquí es cuando utilizamos el valor de menos 0.1. Entonces se puede ver cuál es el comportamiento de la gráfica y se puede ver que tiene un rango que va más o menos entre menos 1.6 y el 1.5. Sería el valor de menos 1.71 y el valor de pues, 1.6. Y así mismo con los valores positivos, como la gráfica de aquí, con un K igual a 9. Voy a explicar primero el por qué utilizamos el método de separación de variables. Dicho antes, en la introducción, este método es el más conveniente, queremos, nuestro grupo, creemos que es el más conveniente de usar a resolver ecuaciones diferenciales parciales, ya que nos permite tener, tener una resolución de todos los posibles casos, como ya vimos que puede ser cuando tau es mayor a 0, tau es menor a 0, inclusive igual a 0. Entonces, lo que queremos hacer con este método es no llegar a la solución trivial, y es exactamente lo que se pudo con un tau menor a 0. Entonces, dado esto, y todos los posibles casos que pueden haber, creemos que este método es más conveniente para resolver ese tipo de ecuaciones. Ahora, para el análisis de los resultados, tenemos que primero en la figura 1, las gráficas, tenemos que socializar un k igual a menos 0.1. Este k, como vemos, hace que la función se comporte de manera, van a haber unos picos, y obviamente entre menos picos hay en una función, más se va a acercar a la solución que queremos, la necesaria, por así decirlo. Entonces, con un k de menor a, menos 0.1, va a tener, vamos, que el rango de la función va a ir de menos 1.6 aproximadamente, 1.7 a 1.6. Entonces, cuando se aumenta negativamente el valor de k, se pasa de menos 0.1 a menos 1.5, vemos que el rango de la función va a cambiar, ahora va de menos 5 a 5, y el número de picos es prácticamente el mismo, entonces no cambió mucho ahí. Y así se va aumentando negativamente hasta que lleguemos al valor de menos 12, el cual vuelve a su rango, no a su rango original porque va de menos 1.5 a 1.5, pero lo que seguimos es una disminución en la cantidad de picos. Es decir, se va acercando más a la solución que necesitamos. Ahora, ese es el caso cuando k no toma valores enteros positivos. Ahora tenemos el siguiente caso, cuando el valor de k es un entero positivo. Empezamos con el caso cuando k es igual a 1. Como vemos, la función es muy pequeña, muy pequeña. Entonces, y tiene una cantidad de picos, la verdad, considerable. Entonces, aumentando este valor de k, pasamos de k1 a k igual a 9, vemos que la función aumenta, el rango de la función aumenta, va más o menos de menos 2.54 hasta 2.4 más o menos también. Y vemos que la cantidad de picos también disminuye un poco, pero donde sí vemos mucha diferencia cuando k toma un valor de 15, porque vemos que el primer cambio que vemos es el rango que cambia, va de 0 a más o menos 4.6 por ahí. Y vemos que la cantidad de picos disminuye muchísimo, muy considerablemente. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Esto nos quiere decir que entre más aumente, ya dado con las conclusiones finales de todo, entre más aumente el valor de K, más nos vamos acercando al valor deseado, al valor necesario para tener de esta función. Y esto va a afectar muy claramente a la cuerda, dado que va a cambiar el comportamiento y va a cambiar todo. Entonces, este valor de K es lo que más afecta a estas cuerdas. Muchas gracias.